En esta ocasión vamos a tener un webinar dedicado a reflexionar sobre la juventud en el norte de Centroamérica. Y para esto tendremos una agenda que encabezará, dará la apertura de este día Jairo Acuña, que es el team leader del clúster de gobernabilidad y paz del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Luego tendremos un breve contexto y caracterización de la juventud de la zona norte de Centroamérica para dar paso a Ignacio Cano, que presentará los avances de un estudio propio de Infosegura sobre juventudes en el norte de Centroamérica. Vamos a empezar y doy la bienvenida a Jairo Acuña y luego damos paso a la agenda. Muy bien, muchísimas gracias Elmer y colegas. Buenos días, bienvenidos. Como tú dices, increíble, llevamos un mes de data acciones. Esta es la cuarta semana, el cuarto jueves consecutivo. Importante este tipo de análisis, que estamos en estas medidas de confinamiento, el retorno a la nueva normalidad. Recordar que los temas de seguridad, violencia, no necesariamente también están en confinamiento, ¿verdad? Esos son temas que están ahí, que son estructurales en Centroamérica y conforme se van abriendo los espacios de reapertura, proyectos como Infosegura en el centro regional son muy importantes, de mantener el pulso, de continuar con la rigurosidad del levantamiento de datos, de análisis, de información sobre estos temas. Como lo he hecho en los tres webinars anteriores de los Data Acciones, este esfuerzo es producto de la alianza entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y USAID a través del proyecto Infosegura en Centroamérica. Hemos discutido los análisis trimestrales en las tres sesiones anteriores. Hoy nos adaptamos a la parte temática y tratar de entender los riesgos en la juventud hacia la victimización juvenil, ¿no? Los retos del COVID-19 en esto son importantes, tratar de entender cómo la juventud tiene también sus riesgos y sus oportunidades, ¿no? Y no sé si me permites, Elmer, yo quisiera mostrar un slide rápidamente que tratan de demostrar la importancia de por qué es importante el estudio que nos va a presentar Ignacio el día de hoy, en el sentido de que es no sé si lo pueden ver ahí. Ese es el grupo poblacional, sí, tal vez de mayor relevancia y mayor importancia. Cuando uno se pone a ver el grupo etario de jóvenes de 15 a 29 años, considerando el bono demográfico que tenemos en Centroamérica, es tal vez el grupo más importante y que se ha visto un poco más perjudicado también por estos temas de la pandemia. Es importante también este tipo de análisis porque ante la ausencia del Estado, la suspensión de las clases educativas, ¿cómo reinsertamos a estos jóvenes dentro de los ciclos laborales y de los ciclos educativos? Muy probablemente muchos de ellos no puedan regresar a sus procesos educativos y tenemos que buscarles cuáles son esas alternativas más allá de las alternativas de delincuencia y establecer mecanismos de protección hacia la victimización juvenil. Pero no quiero ahondar en el detalle, le doy la palabra entonces a Marcela para que nos haga un recuento sobre el enfoque del estudio y luego nuestro experto Ignacio Cano que nos detalle los principales hallazgos de esta investigación. Muchísimas gracias, Jairo. Bienvenida, Marcela. Damos la bienvenida a Marcela Smoot.
coordinadora del proyecto regional Imposible. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Elmer, muchas gracias, Jairo. Es un gusto realmente volver a encontrarnos por cuarto jueves consecutivo con colegas de los diferentes países de Centroamérica, con quienes trabajamos conjuntamente en la profundización del conocimiento de distintas formas de violencia y factores asociados como insumo para el diseño de políticas públicas. Hoy vamos a poder profundizar un poquito más en los temas de la violencia que afecta a la población joven en Centroamérica, los factores de riesgo y la victimización. Como decía Jairo, los países del norte de Centroamérica se caracterizan por ser una población joven y buena parte de la juventud en los países del norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, donde hemos focalizado el estudio que nos va a compartir hoy Ignacio Cano, enfrentan diferentes vulnerabilidades y diferentes formas de exclusión. Para poner un poquito en contexto este análisis, recordemos que Centroamérica, y como bien mencionaba Jairo, la población es fundamentalmente joven, 60% de la población de Centroamérica es menor de 30 años, son 20 millones de jóvenes en estos tres países, estoy hablando de los países del norte de Centroamérica. 29% de esta población está en el grupo etario entre 15 y 29 años, 50.2% son mujeres, 6 de cada 10 jóvenes participan de alguna forma en el mercado laboral, sin embargo, solo 12% de ellos cuentan con contrato laboral o cotizan en la seguridad social. Esto es que están de alguna manera insertados en el mercado laboral. Ustedes saben que el tema del desempleo, no solamente el desempleo, pero también el subempleo, es un tema que preocupa. América Latina es la región más desigual y también con más altos índices de violencia en el continente y buena parte de estos son jóvenes. En el caso de otro dato vinculado al tema de vulnerabilidades es que hay un alto porcentaje de la población en Centroamérica, en los países del norte de Centroamérica, que no estudian ni trabajan. Vemos que los tres países en que hemos enfocado este estudio están por encima del promedio de jóvenes que no estudian y no trabajan en América Latina, y cuando hacemos análisis de temas de seguridad y temas de pobreza, cuando tratamos de relacionar con pobreza multidimensional, vemos que los factores de exclusión son los que tienen un mayor impacto en generación de diferentes formas de violencia. También en relación a vemos que una alta proporción de jóvenes en el norte de Centroamérica que están en edad de asistir a la escuela secundaria no están insertos en la escuela secundaria. 56 de cada 100 jóvenes no están insertos cuando el promedio de América Latina es 25 de cada 100 están insertos. Otro tema que es importante mencionar es que 1 de cada 10 mujeres adolescentes en la zona norte han sido madres, y es importante mencionar la alta relación que hay entre el tema de fecundidad adolescente y violencia sexual. Por esto es que mostramos concretamente algunos de los datos relacionados con Centroamérica, con temas de distinto tipo de vulnerabilidades en Centroamérica. De la misma manera vemos que la violencia afecta de manera particular a los jóvenes. 52% de los homicidios en los países del norte de Centroamérica entre 2013 y 2019 se concentraba en la población menor de 30 años. Este es un dato que cambió levemente en el primer periodo, en el primer cuatrimestre del año 2020. Por primera vez en la década, el grupo con mayor tasa de homicidio es el grupo entre 30 y 50 años. Pero de 2013 a 2019, marcadamente, las víctimas de homicidios eran la población joven. A diferencia de años anteriores, se da este cambio.
Y también mencionar que la violencia afecta de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres. Acá les mostramos el continuum de la violencia. Vemos que si bien los hombres jóvenes son las principales víctimas de homicidio y de lesiones, en el caso de las mujeres vemos que son víctimas de la violencia a lo largo de todo el ciclo de vida. Las mujeres jóvenes son particularmente víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual, y el mayor porcentaje de mujeres afectadas por homicidio o el tema del femicidio es entre 15 y 30 años. Entonces estos son algunos datos para poner en contexto el estudio y mencionar que desde el proyecto Infosegura vamos tratando de entender la problemática de la violencia, cómo afecta a este grupo etario, y en ese sentido impulsamos el estudio Violencia y relación con factores de exclusión y vulnerabilidades. En el marco de este estudio se desarrolló una encuesta, la encuesta fue implementada en Guatemala, El Salvador, Honduras, con una muestra de 95.000 encuestas que se corrieron entre el año 2016 y 2017. Hoy nos vamos a focalizar en el análisis de la relación que hemos encontrado entre factores de exclusión, factores de riesgo y victimización. Entonces los dejo con Ignacio Cano para que puedan escuchar el estudio, sin antes agradecer también a USAID por todo el apoyo para la implementación del proyecto regional Infosegura y a ustedes que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Antes de presentar a Ignacio, vamos a presentarlo también en su experiencia. Ignacio Cano es doctor en sociología, de origen español, tiene más de 2 décadas viviendo y trabajando en Brasil, actualmente en la coordinación del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, donde también imparte cátedra. Su trabajo es referente en estudios sobre violencia letal, homicidios, feminicidios, prevención de la violencia y seguridad ciudadana. Su trabajo acumula experiencia en investigación en América Latina, Oriente Medio, África, y es otro de los especialistas recurrentes en el tema de las violencias, prevención y políticas públicas. Infosegura le encargó el estudio de factores de riesgo y protección en la victimización juvenil en el norte de Centroamérica, que era el análisis de una base de datos regional que se corrió en los 3 países del norte de Centroamérica, una base de datos de cerca de 14.000 encuestas a profundidad, y sobre eso es que se le encargó a Ignacio el estudio del cual va a presentar ahora un avance. Bienvenido, Ignacio, gracias por atender a nuestra invitación y por compartir esta información con nosotros. Muchas gracias, Elmer. Buenos días a todos y a todas. Les voy a presentar entonces un resumen de los resultados provisionales y antes quería agradecer el apoyo de Catherine y de Cristela en la preparación de esta presentación. Voy a compartir mi pantalla y vamos entonces a la presentación. El objetivo general del análisis es examinar esta base de datos que tiene básicamente 9.570 integrantes. Son personas de 15 a 19 años que residían en El Salvador, Guatemala y Honduras. El objetivo es explorar, como ya se ha dicho, los factores de riesgo y de protección relativos a la victimización de los y las jóvenes. Los objetivos específicos son, por un lado, encontrar el perfil de las víctimas preferenciales de la victimización juvenil y, por otro lado, orientar la reflexión sobre las políticas públicas de prevención. El concepto operacional de victimización que hemos utilizado incluye crímenes contra la propiedad, agresiones físicas, extorsiones y secuestros. Las agresiones verbales, sin embargo, no se consideraron a fin de concentrarse en la violencia física. En algunos ítems, la agresión puede ser también protagonizada por el propio entrevistado, no solo sufrida por él o por ella. Manejamos entonces 3 tipos de conceptos básicos: la victimización directa, la indirecta y el temor o percepción de inseguridad. La victimización directa se refiere a que la persona encuestada ha sido directamente la víctima de la agresión o del crimen, o, como decíamos antes, puede haber participado también directamente de la agresión.
Tenemos 9 ítems para esta escala y encontramos que 23%, 23,5% de todos los jóvenes respondieron que sí, por lo menos a una de las 9 preguntas. Por su parte, la victimización indirecta es aquella en que el entrevistado o ha sido testigo directo del crimen violento o ha sufrido la muerte violenta de una persona cercana. Tenemos 5 ítems para esta escala y encontramos que 39,5% de los jóvenes respondieron sí por lo menos a una de las 5 preguntas. Y por último tenemos una batería de preguntas sobre temor, temor al caminar, temor a las maras, a los policías o a los familiares también. 4 ítems en este sentido y 37% respondieron sí al menos a una pregunta. Esta distribución de las respuestas es importante para que vean que la mayor parte de los jóvenes no han tenido experiencia ni de victimización directa ni de victimización indirecta. Y eso impone algunas limitaciones a las técnicas de análisis que voy a comentar. En cuanto a las variables independientes, aquellas que van a constituir los grupos que van a definir los factores de protección o de riesgo, tenemos variables socioeconómicas relativas al perfil del joven o la joven, que no tienen dudas en relación a la causalidad, es decir, que son causas potenciales de la victimización y que por tanto podrían ser incorporadas en las políticas de prevención. Tenemos algunas otras variables sobre las que hay dudas sobre si podrían ser las causas o los efectos de la victimización. En estos casos, la incorporación a las políticas de prevención es más complicada porque no sabemos si realmente son causas de la violencia. Y por último, también hay en el estudio variables que tienen que ver con actitudes y con conductas consideradas de riesgo, que pueden ser tanto causas como consecuencias de la victimización o también manifestaciones concomitantes. En este sentido es difícil incluirlas dentro de las políticas públicas. Voy a hacer entonces un resumen que va a estar centrado básicamente en la victimización directa e indirecta y sobre todo en las variables del primer grupo, que son aquellas que son constitutivas de poder integrar políticas públicas. La metodología que usamos es una regresión logística que estima la influencia de diversos factores en la chance de obtener una respuesta afirmativa, en nuestro caso de sufrir victimización o temor, y es una técnica que se usa con variables dicotómicas, que tiene una respuesta doble, o sí o no. Como les mostraba antes, la mayor parte de los jóvenes no ha sufrido victimización directa ni indirecta. Entonces la escala que teníamos, que era una escala de 0 a 9 en la victimización directa y de 0 a 5 en la indirecta, tenía muchos ceros, pocos unos y muy pocos 2, 3, 4 y 5, de manera que la distribución no era normal y no se prestaba a un análisis tradicional de mínimos cuadrados, a una regresión convencional. Por eso decidimos hacer una regresión logística que solo compara las personas que han respondido sí a alguna de las preguntas con las personas que han respondido que no a todas las preguntas. En relación a la victimización directa, en azul tienen los factores de protección y en rojo los factores de riesgo. Entonces, como protección, tenemos la edad. Cuanto más viejos, entre comillas, son nuestros jóvenes, menos riesgo tienen de victimización. Si se casan, también reducen significativamente su riesgo de victimización. Si viven con su padre también. Y si no les falta el dinero para cubrir sus necesidades, también están más protegidos. Es decir, que cuando falta el dinero para las necesidades básicas, hay un riesgo de mayor victimización. En relación a los factores de riesgo, en rojo tenemos si las familias son más numerosas, si los hogares tienen más personas, el riesgo aumenta. Si uno tiene hijos, si el joven estudia, también aumenta su riesgo. Si repitió algún año escolar, aumenta significativamente el riesgo. Si no tiene dinero para cubrir su alimentación, también es mayor el peligro de sufrir victimización. Y esto es curioso, si trabaja o si busca trabajo, también tiene un riesgo mayor que si no trabaja y no busca trabajo. Personas dependientes a su cargo aumentan el riesgo y si el hogar recibe remesas del exterior, también sufre un riesgo mayor. En resumen, podríamos decir que los factores de protección son la edad creciente, el matrimonio, vivir con el padre y no experimentar necesidades económicas básicas. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos vivir en hogares numerosos, tener hijos, estudiar, haber repetido algún año escolar, no tener dinero para necesidades básicas, trabajar, tener personas dependientes en su hogar o recibir remesas del exterior. Las conclusiones básicas que podemos establecer serían las siguientes. En primer lugar, no hubo diferencias por sexo en contra de lo esperado, porque en otros estudios la victimización es siempre mayor en el sexo masculino, pero aquí no hubo diferencias. Sin embargo, la edad, que también es un factor
bastante común en estos estudios, sí disminuye el riesgo de victimización. Otra sorpresa relativa fue que la escolaridad, los años de escolaridad no tenían influencia, pero haber repetido un año sí tenía influencia. Y quizás lo más sorprendente era que estudiar, trabajar o tener hijos o personas dependientes, es decir, tener un grado de inserción en la vida adulta, se asocia a un riesgo más elevado. Al mismo tiempo, vivir con el padre significa menor riesgo. Esto quizás se podría explicar como un riesgo en términos de exposición, es decir, los jóvenes que trabajan, que tienen hijos, que estudian, salen más, están más en la calle, y eso podría aumentar el riesgo de ser victimizado. La única dimensión asociada con una inserción a la vida adulta que se relaciona con una disminución de la victimización es el matrimonio. Por su parte, la vulnerabilidad económica también aumenta el peligro. Recibir remesas también aumenta el riesgo, quizás porque eso torna a los jóvenes posibles víctimas de delitos de motivación económica. La intención de emigrar aumenta también la probabilidad de victimización, aunque en este caso no sabemos si es causa o efecto de la victimización. En cuanto a la victimización indirecta, los resultados son parecidos, con una gran excepción, que son las cuestiones económicas. Entonces pueden ver que los ingresos bajos son un factor de protección, lo cual es una cosa relativamente sorprendente. Las conclusiones, entonces, para la victimización indirecta son que el sexo no influye, la edad también disminuye el riesgo, la escolaridad también se comporta como antes, es decir, los años de escolaridad no influyen, pero haber repetido años sí. Estudiar, trabajar, tener hijos, personas dependientes también aumenta el riesgo, es decir, la inserción en la vida adulta tiene un riesgo mayor, y el matrimonio y no depender económicamente de nadie son dimensiones que, por otro lado, reducen el riesgo. No tener dinero para necesidades básicas aumenta el riesgo, recibir remesas de nuevo aumenta el riesgo, y por último, pensar en emigrar o participar en asociaciones comunitarias aumenta también el riesgo de victimización. Cuando comparamos entonces los ingresos socioeconómicos de izquierda a derecha, de bajos a altos, vemos que la victimización directa, que está en rojo, no sufre gran cambio. Sin embargo, la victimización indirecta, es decir, haber sido testigos de crímenes, aumenta en los sectores medios altos y los sectores altos en relación a los sectores bajos. Eso significa entonces que para no tener riesgo, lo ideal es tener un ingreso medio o bajo, pero no sufrir ninguna necesidad de alimentación básica o incapacidad de satisfacer las necesidades más básicas. En cuanto al temor, para dar solo algunos datos muy breves, ser mujer o miembro de un grupo LGTBI aumenta el temor. Las variables que expresan una inserción en la vida adulta, como estudiar o trabajar, como hemos visto antes, también incrementan el temor. Y las personas que disponen de bajos ingresos familiares sienten menos miedo, pero el temor se incrementa cuando no se cuenta con recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas. En cuanto a la relación entre armas, victimización y temor, encontramos resultados muy interesantes. Las personas, los jóvenes que piensan que es bueno tener armas, sufren más victimización indirecta, sin embargo el temor no se altera. En cuanto a los jóvenes que dicen que han manipulado o usado un arma de fuego en los últimos 6 meses, la victimización directa, la chance se multiplica por 4, nada menos. La victimización indirecta, la chance se multiplica por 3 y el temor se multiplica por 2,29. Esto es bien interesante porque nos muestra que aunque las asociaciones potenciales entre armas, victimización y temor son de direcciones variadas, es decir, yo puedo colocarme en riesgo por estar armado, pero también puedo decidir armarme porque he sufrido un acto de victimización y puedo entonces recurrir a un arma para protegerme. Sin embargo, los datos apuntan en la primera dirección y no en la segunda, es decir, si la gente se armara como consecuencia de una victimización previa, tendríamos un impacto mayor en la actitud, en la primera frase, en pensar que es bueno tener armas. Esa sería la primera que sufriría un impacto, el temor aumentaría, y luego en menor medida habría un aumento en relación a aquellos que usan o manipulan armas de fuego. Pero no es eso lo que encontramos, es decir, pensar que es bueno tener armas no se asocia con el temor, y sin embargo, haber usado un arma de fuego, manipulado un arma de fuego, sí aumenta significativamente el temor y la victimización en mayor medida que simplemente pensar que es bueno tener armas. En ese sentido, parece que los datos apuntan a que el arma
coloca a los jóvenes en una situación de mayor peligro y no al revés, es decir, que el joven que está en situación de peligro decide armarse, aunque esta última posibilidad, por supuesto, tampoco está excluida. En cuanto a las políticas públicas, algunas de las conclusiones fundamentales serían las siguientes. El estudio contradice en alguna medida las políticas tradicionales que se enfocaban en jóvenes excluidos de una actividad productiva o educativa, famosos ninis, que en muchos estudios correlacionan con un mayor involucramiento en actividades delictivas o en actividades de desvío social. Sin embargo, aquí, cuando hablamos de probabilidad de victimización, no son los ninis, no son los excluidos de actividades productivas los que sufren mayor riesgo, sino, por otro lado, aquellos que trabajan, que estudian, que salen, que tienen hijos. Por su parte, la educación nos muestra que los años de escolaridad no disminuyen el riesgo, pero haber repetido algún año escolar sí aumenta el riesgo. Eso podremos interpretarlo en el sentido de la importancia de reforzar la calidad de los sistemas educativos para intentar evitar la repetición y, en última instancia, el abandono escolar. En tercer lugar, la renta nos dice que no tener las necesidades básicas cubiertas aumenta los riesgos generales de victimización, pero sin embargo tener ingresos altos aumenta la victimización indirecta y el temor, pero no la victimización directa. Eso lo podríamos también interpretar en el sentido de que es importante que los programas de transferencia de renta se centren sobre todo en la extrema pobreza, es decir, en los jóvenes que tienen dificultad para cubrir sus necesidades más básicas, por ejemplo, sus necesidades alimentarias. Y por último, en relación a la prevención de la violencia juvenil, el perfil preferencial deberían ser los menores de 25 años, que son los que sufren un riesgo mayor, y sobre todo aquellos que ya tienen una inserción en la vida adulta, en la vida productiva y en el estudio. Son ellos los que enfrentan, según los datos, un mayor riesgo de victimización. Listo, creo que estoy dentro del tiempo. Gracias, Elmer. Gracias a ti, Ignacio, por la presentación, por los datos, por ajustarte el tiempo también. En este medios es vital para provocar una conversación. Después de escuchar como los datos que nos has proporcionado, quisiera dar paso a Juan Pablo para responder una pregunta sobre la ficha técnica que hace Senia Díaz, que es la responsable de género de El Salvador. Juan Pablo, adelante. Gracias, Elmer. Disculpen. Hola, Senia. Sí, atendiendo al periodo de estudio de la recolección de datos del informe de resiliencia, las 9.572 encuestas fueron recogidas entre 2016 y 2017. El primer país que se recogió fue El Salvador, el segundo que se recogió fue Honduras y el tercero fue Guatemala. En cada uno de los países se buscó tener un tamaño de muestra que fuese representativo, con 95% de la confianza, de población de 15 a 29 años de edad, que fueran residentes en estos países. Se hicieron clústeres de municipios para poder asociar los datos a estos clústeres por tipos de ciudades o de municipios. No es representativa por cada municipio, pero sí por clúster. Es representativa por sexo y, digamos, se tuvo en cuenta un criterio de que fuera multietápico, que intentara cubrir todos los municipios urbanos del país en la mayoría de los clústeres, digamos, donde se aplicó la encuesta, y otros que fueran más rurales en otros clústeres que estuviesen agrupados en cada uno de los países. En el caso de Guatemala fueron 6 clústeres, en el caso de Honduras fueron 5 clústeres, y en el caso de El Salvador, si no me falla, fueron 8 clústeres. Eso en cuanto al periodo de referencia para dar respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Inauguramos así la parte de preguntas, comentarios de este webinar. Y antes quisiera ayudar a traer estos datos que nos ha dado Ignacio, un poco al contexto actual en el que desde donde estamos oyendo esta información. Y por eso quisiera invitar a nuestros puntos focales, tanto en Guatemala, El Salvador y Honduras, que son los países abordados,
a que nos hicieran una reflexión a partir de lo que está pasando ahora, de los datos de lo que va de este año y lo que implica estarlos escuchando en el contexto de una emergencia que ha alterado muchas de las dimensiones de la vida cotidiana y también de los términos, en términos de seguridad ciudadana y de políticas públicas aplicadas a una emergencia inédita como la que estamos viviendo. Quisiera empezar escuchando a Eduardo Díaz, en nuestro punto focal en Guatemala. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Elmer. Buenos días a todas y todos. Gracias por estar en este webinar. Pues bueno, es súper interesante escuchar los datos que nos revela este estudio a nivel de los países del norte de Centroamérica. Y ahorita más que todo en el contexto en que nos encontramos en esta pandemia y la situación que estamos viviendo, y que seguramente una de las poblaciones más afectadas como consecuencia de la situación que estamos viviendo van a ser los jóvenes que este estudio tuvo como objetivo. Yo quisiera solamente enfocarme en algunos datos más precisos en cuanto a la población de jóvenes en Guatemala. Para el año 2018 teníamos aproximadamente, según el censo, 5 millones de jóvenes. Es un 30% de la población. Algo interesante que mencionaba el colega en su exposición es sobre el tema de los factores de riesgo y uno de estos, y de protección. Y uno de los factores de protección que mencionaba es el tema del matrimonio, que los jóvenes están tienen menos riesgos si se casan, o es un factor como de protección. Sin embargo, yo creo que este tema es bastante sensible y relativo de mencionar, ya que muchas de las jóvenes entre los 15 y los 19 o 20 años son forzadas a casarse, más que todo algunas menores de edad, y pues también esto representa un riesgo, ya que posiblemente a nivel general se ve como un factor de protección, pero también genera un factor de riesgo al estar casadas muchas veces con personas mayores de edad o algunas veces con jóvenes igual que ellas, pero que pertenecen a algún tipo de mara o pandilla. Muchas veces no se casan, sino que simplemente están unidas, y de esta cuenta podemos tener que en el 2018 tuvimos 74.500 embarazos en menores de edad, adolescentes entre 10 y 19 años, que serían menores y adolescentes, que nos da una tasa de 3.802 sobre 100.000 menores de edad. Es súper importante tener este dato en cuenta, y que también pues teníamos en el 2018 una población de casi 2 millones de adolescentes entre 10 y 19 años. Esto, teniendo en cuenta en el contexto que estamos viendo ahorita también, es súper importante, ya que hemos conversado ya en otras sesiones lo que está sucediendo con el tema de las medidas de contención y de prevención del COVID, en donde muchos de los jóvenes se encuentran también en un espacio que tradicionalmente es un espacio de protección, que es el hogar, y pues también en este contexto creo que estos espacios de protección y que ya veníamos vislumbrando que se han convertido en factores de riesgo algunas veces como el hogar, ahora también hay mucho más riesgo en el hogar, ya por el hacinamiento, por el tiempo que se han estado en confinamiento, y también es importante ponerle un ojo en el tema de los embarazos adolescentes en cuanto al proceso de la pandemia. Me gustaría solo terminar y mencionar un poco el tema de los homicidios para el año 2019. En efecto, el tema de la violencia directa que mencionaban también, tuvimos de entre 15 y 19 años 3.026 homicidios de hombres y 552 de mujeres. Estos poco a poco en el tema de las mujeres van en aumento, y esto nos habla de que cada vez el tema de la violencia directa, los jóvenes están siendo más afectados. Definitivamente el tema del temor es bastante puntual. Es bien increíble, es increíble ver cómo, como en algún momento se pensaba que los ninis, los jóvenes que no trabajan y no estudian, estaban más en factores de riesgo o en un proceso de riesgo expuestos, pues el estudio nos revela que son los jóvenes que salen a trabajar y que se exponen los que están más en riesgo de violencia directa y violencia indirecta. Yo quisiera referirme un poco más al contexto en este momento por el COVID. Es interesante que para los jóvenes que se encuentran estudiando básicos y diversificados entre 2018 y 2019, posiblemente el 2020, en el 2018 teníamos un 6 o 7%
que desertó y no finalizó sus estudios. En este contexto creo que es muy importante poner el ojo también en cuántos de estos jóvenes van a desertar este año de sus estudios, ya sea por la imposibilidad de tener acceso a una computadora e internet y poder seguir los estudios en sus casas, como también por la imposibilidad de ciertos padres de poder seguir pagando el colegio, si es un colegio privado, y tener que decidir entre la alimentación y servicios básicos o seguir pagando un colegio cuando no están asistiendo. Es súper importante el tema del acceso a la tecnología para estos jóvenes, y ya que podría ser un factor también de riesgo a futuro. Y para concluir, el tema del desempleo abierto para los jóvenes, por ejemplo, en 2018, jóvenes que estaban buscando trabajo, era el 4.36%, teniendo en cuenta que hemos visto que según la presentación, personas o jóvenes que tienen ingresos también es un riesgo. Puede ser también que ahorita en este contexto esto cambie, porque van a haber muchos más jóvenes que no tienen empleo, que no se están graduando, que se van a graduar y no van a encontrar trabajo, y la probabilidad de tener jóvenes que no estudian y trabajan va a ser mucho más alta. Yo creo que el tiempo es súper corto para poder profundizar en este tema, pero es súper importante tener en cuenta y ver a lo mejor cómo esos factores de riesgo y de protección en este contexto pueden ir variando en cada uno de los países del norte de Centroamérica. Yo me quedaría por acá y gracias por el espacio. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por tu aporte. Es importante tener como esta mirada desde el presente y sobre todo desde este presente tan particular. Carmela Lanza es nuestra punto focal en Honduras. Quisiéramos escuchar tu comentario. Adelante, Carmela. Buenos días, muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante, como decía también Jairo, al principio de la reunión, poner el foco en la juventud. En Honduras, de los 9 millones de habitantes, el 46% son personas dentro del rango de edad de 0 a 19 años, siendo una población relativamente joven, ¿verdad? 2 de cada 7 de estos jóvenes entre los 15 y 30 no estudiaron ni trabajaron durante el 2019. Pero lo que yo quisiera poner en contexto en esta presentación es más que los jóvenes en Honduras son afectados no solo por el desempleo, sino que también por sus limitadas oportunidades en la educación también, ya que y cómo también esto se ve afectado en el contexto que estamos ahora del COVID-19, colocando a los jóvenes no solo una situación de emergencia, sino que una situación de emergencia social, porque 8 de cada 10 jóvenes asisten a centros educativos de educación pública y en cierta medida estos centros educativos actúan como factores de protección en ámbitos de violencia, es decir, que son ámbitos que ofrecen apoyo, protección y salvaguarda. Y ahorita no todos estos centros de educación tienen clases virtuales. Y en el caso de la escuela, las entidades sociales, como mencionaba, que hacen esta labor de acompañamiento, están paralizados. Entonces, estas labores de acompañamiento, de resiliencia, de afrontamiento de dificultades para los niños y niñas ya no tienen estos referentes en su entorno, que son los que denunciaban en algún tiempo, que denunciaban la violencia, los jóvenes que están siendo víctimas de abuso. Entonces, estos colectivos vulnerables están más en situación de aislamiento. También en lo que se refiere a los problemas de empleo, en Honduras enfrentamos lo que se llama el subempleo invisible, que son problemas de empleo por insuficiencia de ingreso o insuficiencia de tiempo. Los jóvenes ocupados en alguna actividad económica se vieron afectados por ese subempleo invisible. 1 de cada 2 jóvenes ocupados obtuvieron ingresos inferiores a un salario mínimo durante 2019. Entonces, es necesario ver cómo estos factores de protección y salvaguarda en este contexto de COVID se han paralizado y cómo los jóvenes están
en mucho más riesgo ahora, yo diría, pasando de una situación de emergencia social que debe ser atendida. Muchas gracias, Carmela, por tu comentario y por la contextualización de la situación de los jóvenes en Honduras a partir de las ideas y del análisis que hizo Ignacio y que ha presentado a partir de este estudio. Quisiéramos escuchar por El Salvador a Daniel Carzana, que es nuestro punto focal en el país. Daniel, adelante con tu comentario. Sí, voy a pasar la palabra a Víctor, mi colega, que sacó algunos datos, pero me parece bien interesante los hallazgos que tiene actualmente sobre el tema de juventud. Estamos claros que es la población, digamos, prioritaria en política pública con el tema de seguridad. Y vemos, aunque hay reducción de homicidio en El Salvador desde 2016, siempre sobresale, digamos, el grupo de jóvenes como la mayor víctima de homicidio y feminicidio. Creo que mi colega tiene más datos de la encuesta de Cultura de Paz de 2019 que puede ser algunos insumos a lo que acabamos de escuchar. Gracias, Daniel. Gracias también a Ignacio por el estudio. Un par de comentarios rápidos también en la línea de lo que presentó Ignacio. En El Salvador, desde hace algunos años se ha venido levantando esta encuesta de cultura de paz. Al momento se tienen 3 ediciones, la 2017, 18 y la 2019. Entonces, estas son encuestas dirigidas a personas con 18 años o más. Esta última edición tiene unas 2.600 entrevistas que se hizo entre mayo y junio del año pasado. Entonces, mencionar algunas cosas, ¿verdad? Primero, algo que nos llamó mucho la atención es que se había cumplido algo que se estaba esperando, la reducción de la victimización. Eso venía de 14.1% en el 2017 a 9.9% en la última medición. Pero algo que resulta bien preocupante es el tema de la concentración de esta victimización. Porque lo que uno ve cuando empieza a examinar cuántos incidentes de victimización ha tenido en los últimos 12 meses, se da cuenta de que hay una mayor concentración. Es decir, posiblemente la victimización le pasa a menos gente ahora, pero a la que le pasa más veces, ¿verdad? Entonces esto también nos puede hablar como de una concentración territorial. Y en el actual contexto de las restricciones de circulación debidas a la pandemia, pues esto puede estar todavía más marcado. Otro tema interesante es que de esto poco llega a las instituciones, ¿verdad? Las 3 encuestas mostraban consistentemente que un porcentaje súper bajo es el que realmente denuncia. Esto andaba más o menos por un poco menos del 20%. Entonces, aquí también la relevancia de poder contar con estas encuestas que sirvan de forma complementaria con los análisis que se hacen con los registros administrativos, ¿verdad? Y bueno, digamos, si ya tradicionalmente ha venido siendo bajas las tasas de denuncia, es posible que también en estos días esto se vea un poquito más complicado, ¿verdad? La gente tiene una percepción de que tal vez los canales tradicionales de denuncia no están funcionando, etcétera. Entonces, posiblemente la gente además esté denunciando menos. Y ya también Ignacio lo mencionaba, y es que parece que la victimización podría ser un aliciente para emigrar, ¿verdad? Esta última encuesta lo que nos mostró es que aquellas personas que han sido victimizadas en los últimos 12 meses son unas 2.3 veces más probables a mostrar interés en irse del país, ¿verdad? Entonces, eso solamente. Muchas gracias. Gracias, Víctor, y gracias, Daniel, por darnos esta contextualización desde El Salvador. Ahora entramos, no sé si Ignacio tendrá algún comentario ahora o esperamos otros comentarios más adelante.
Sí, bueno, hay una pregunta de Carlos García sobre la magnitud de la estadística de ajuste del modelo logístico. No tengo conmigo el dato, pero lo voy a mirar y si me manda por favor el correo electrónico, de aquí a poco le mando la medida de ajuste del modelo logístico. En general, este tipo de modelos no tienen un ajuste muy elevado y este tampoco es una excepción, pero si me pasan el correo electrónico les mando de aquí a poco el valor concreto. Y luego solo quería hacer una consideración sobre la influencia potencial del COVID, que está destruyendo el tejido productivo y está colocando a mucha gente en situación de precariedad económica. Entonces acabamos de ver, los datos nos muestran que tener dificultad para poder alcanzar sus necesidades básicas es claramente un riesgo, un factor de riesgo para la victimización directa, indirecta y para el temor. Entonces, creo que el contexto de COVID puede acelerar el problema para toda esta gente que va a pasar, que ya está pasando a tener problemas de precariedad y de acceso a los recursos más básicos. Gracias, Ignacio. Hay una mano levantada de Rodrigo Barraza. Adelante, Rodrigo, si ya te dieron micrófono, puedes compartir tu pregunta o tu comentario. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, yo tal vez felicitar por el esfuerzo a Infosegura. Me parece realmente un resultado muy interesante el que están presentando este día. Creo que las conclusiones son bastante válidas, por lo menos en el caso de El Salvador, y me gustaría tal vez destacar algunos elementos de ello. Por ejemplo, en la conclusión que hablan de contradicción de políticas con respecto a las políticas tradicionales de atención a los ninis, yo tal vez resaltaría un elemento en esto, y es que en el caso de El Salvador, cuando utilizamos la misma encuesta para el informe sobre desarrollo humano 2018, que también fue un aporte de USAID y Infosegura al informe, encontrábamos y contrastábamos que buena parte de los ninis, ¿verdad? Más o menos de este 27% de ninis, son realmente mujeres, ¿verdad? Estimábamos que un 77% de ese grupo son realmente mujeres que lo que hacen es tareas de trabajo doméstico no remunerado. Entonces, ahí nosotros cuestionábamos mucho en el informe las políticas de atención a los ninis porque creíamos que no tenían este enfoque de género, ¿verdad? Que hace que muchas veces las mujeres jóvenes tengan que salir del sistema educativo para justamente ir a cuidar de otros, ¿verdad? Entonces sería interesante profundizar y contrastar con el resto de Centroamérica, el Triángulo Norte, en este caso Honduras y Guatemala, cómo se comporta en ese caso la composición de este grupo, ¿verdad? Creo que otro elemento importante en el informe es la conclusión sobre la educación y el riesgo que genera la repitencia, el tener rezago educativo en todo caso, ¿verdad? En ese sentido, en El Salvador también señalamos en el informe que era importante considerar que más o menos un 37% de los jóvenes en El Salvador, ¿verdad?, han desertado del sistema educativo si se considera la deserción como no tener, digamos, la educación que corresponde a su edad, ¿verdad? Entonces, ahí encontrábamos que quienes más, digamos, rezago presentan son las mujeres con un 38% y los hombres con un 36%, y que el abandono comienza a ocurrir desde muy temprano, ¿verdad? Que esa desafiliación con el sistema educativo comienza más o menos a partir del 6º grado, y ya cuando llega al bachillerato, ¿verdad? Que sería más o menos el décimo, en otros lados el 4º ciclo de media, más o menos el bachillerato, ya ahí perdimos más o menos al 37%, entonces eso es un factor también importante a la hora de considerar, digamos, las políticas tradicionales o no tradicionales, ¿verdad? Otro elemento que me llama mucho la atención es el de los factores de protección, ¿verdad? Y cuando específicamente hablan de que los jóvenes que viven con ambos padres, ¿verdad? Que vivir con ambos padres es un factor de protección, ¿verdad? Y particularmente vivir con el padre.
En el caso de El Salvador, nosotros lo que encontrábamos en un grupo específico de jóvenes, donde centrábamos la atención de política pública, que eran los jóvenes en riesgo, era que casi que 4 de cada 10 jóvenes no vive con sus padres, ¿verdad? En una región que es altamente propensa a la migración, ¿verdad? Y viven con una abuela, viven con un tío, viven con algún conocido. Entonces, esto es un factor importante, creo, a la hora de hablar de factores de protección. ¿Qué hacemos con ese grupo, verdad? Porque solo también otro 4 de cada 10 vive con ambos padres y 20, casi 18% vive solo con un padre, ¿verdad? Entonces, creo que esto es un elemento importante que también en el caso se vincula con el tema de que los jóvenes, cuando están en la juventud más temprana, ¿verdad? Que sería esta etapa de 15 a 19 años o de 20 a 24, es cuando mayor protección necesitan, ¿verdad? Entonces, la recomendación de política pública que hay que atender a estos grupos en edad más temprana, tiene que considerar también esto de que muchos de estos jóvenes no van a estar viviendo con sus padres, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la escuela, ¿verdad? Y todo se vuelve un poquito más complejo con los comentarios que ya hacían de la deserción escolar. Es importante ver, bueno, cómo se logran amarrar con estos espacios de protección social, digamos, potenciales políticas. Y finalmente, sobre la vulnerabilidad económica, creo que es importante, bueno, pensar qué va a pasar ahora en el contexto post-COVID-19, ¿verdad? Porque efectivamente no contar con ingresos aumenta el peligro y los factores de riesgo para la juventud. Y Centroamérica, y particularmente El Salvador, va a quedar bastante golpeado, tanto por el flujo de remesas como por el empleo. Entonces creo que es importante en ese sentido reflexionar cuáles son las alternativas de cara a evitar este aumento de la conflictividad social en los próximos meses. Así que muchísimas gracias por el espacio y esos eran como mis comentarios. Muchas gracias, Rodrigo, por los comentarios y por la información complementaria. Es cierto que sobre esta encuesta fue un insumo importante para el informe de desarrollo humano que se presentó sobre juventud, el más reciente que presentó el PNUD en El Salvador. Ignacio, yo tenía también una pregunta de mi parte y era, ¿crees, a partir de lo que has observado, tanto en las regiones donde trabajas, en los países de tu interés, en las regiones de tu interés, que el contexto actual representa un nivel comparable de riesgos por regiones en el mundo para la juventud? O la América Latina y en específica la región de la que estamos hablando ahora resulta más vulnerable para el caso? Bueno, América Latina sin duda tiene los mayores niveles de violencia letal del mundo, con mucha diferencia, y América Central, dentro de América Latina, representa el caso más extremo. Sin embargo, en los últimos años ha habido una mejora relativa, especialmente en Guatemala, y no solo en Guatemala, es decir, dentro del cuadro de extrema gravedad que vive América Central, sobre todo el norte del Cono Sur, Venezuela. Dentro de ese cuadro de gravedad, en los últimos años ha habido algunos elementos positivos. Entonces, vamos a ver lo que el COVID nos trae para ver si puede tener una influencia en los próximos años. El riesgo, como decía antes, es que el impacto económico del COVID ya es bastante considerable y va a ser más, y eso puede tener un impacto en la violencia a medio plazo. Entonces, creo que hay que estar preparado para los riesgos que podemos enfrentar en función de la dificultad de los jóvenes para encontrar trabajo, para encontrar acceso a sus necesidades básicas que vamos a encontrar en el futuro inmediato. Gracias, Ignacio. Respuesta nuevamente. No sé si hay alguna pregunta más dentro de nuestros asistentes a este webinar para poderla compartir, para poder hacer algún comentario más. Y de no haberla,
daríamos por cerrado esta parte y pasaría la palabra a Marcela Smuth, coordinadora del proyecto Regional Infosegura. Muchísimas gracias, Ignacio, por la presentación de los resultados, el análisis de los factores de riesgo, protección en relación a la victimización en los datos que arrojó esta encuesta, que quisimos aprovecharlos para entender un poco más, seguir analizando, ir poniendo la lupa. También agradecer a todos los colegas, a todas las personas que contribuyeron a profundizar en la reflexión. Creo que es muy claro la multidimensionalidad del problema de la violencia, del problema de la victimización, de la relación con los factores de riesgo, de protección, muy claramente la multidimensionalidad del problema y cómo la presencia de un solo factor por sí solo probablemente no puede explicar la victimización o el surgimiento de comportamientos violentos de individuos o grupos, sino esta multidimensionalidad. Creo que el contexto actual del COVID, de las medidas de aislamiento social y del confinamiento nos ponen desafíos particulares que seguramente puedan tener un impacto en la profundización de de la victimización o de expresiones, alguna de las expresiones de violencia. Claramente el tema de las necesidades básicas insatisfechas podría estar aún más impactado por la desaceleración económica, por los temas del subempleo y desempleo. Preocupante también el impacto que puede tener el tema de la calidad educativa, de la repitencia escolar, temas que salen relacionados en este estudio y que dan pistas a las medidas de política pública, sumado esto a los desafíos que los países seguramente estén enfrentando por financiar políticas públicas, remarcar la importancia de las medidas de protección social, el tema de las diferencias, del impacto, de la falta de oportunidades en las mujeres jóvenes. Creo que han salido realmente temas muy importantes de continuar analizando y de tomarlos en consideración de cara a las políticas públicas, al diseño de políticas públicas sobre la base de evidencia. Entonces, no me resta más que agradecerles a todas y a todos, Ignacio, por haberse conectado. Sabemos que Ignacio está en Sudáfrica y sabemos que es bastante tarde para él en este momento, entonces agradecerle por el esfuerzo para participar en esta discusión el día de hoy. Agradecerle a todas y a todos los que se conectaron y una vez más agradecer también al equipo de Infosegura que ha estado trabajando para toda la coordinación de las webinars de Data Acción y a USAID por la confianza en el PNUD para continuar trabajando conjuntamente en estos temas. Entonces daríamos por cerrada hoy la webinar y los esperamos el jueves que viene a seguir profundizando en el análisis de la situación de violencia y de inseguridad que afecta a la región. De mi parte, muchísimas gracias, que tengan todos un muy buen día. Gracias, Marcela. Y antes de irnos, voy a desvelar un poquito más a Ignacio porque hay una pregunta de Edgardo Amaya que no habíamos podido ver, donde Edgardo pregunta, bueno, le podemos dar, no sé si le podemos dar micrófono a Edgardo para que pudiera hacer su planteamiento. Perdón por alterar la agenda, pero habíamos visto esta pregunta, ya que llevamos buen tiempo, vale la pena escuchar. ¿Podemos?
Bueno, si no, leo la pregunta. Dice, me llamó la atención del rol protector de la presencia del padre. Si vemos las encuestas de hogares en El Salvador, hay una significativa ausencia del padre en el hogar, ya sea por abandono, por migración o por otros motivos. ¿Esta relación se produce en otros países? Sí, esta relación es bastante común en la literatura. La influencia o la asociación, por lo menos entre hogares monoparentales, que normalmente son hogares monoparentales femeninos, y conductas, en fin, de desvío y conductas de victimización. Entonces, no es una particularidad de Centroamérica, sino que es una cosa relativamente constante en la literatura. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ignacio. Ahora sí, vamos a proceder a finalizar, a dar por cerrado este webinar. No sin antes agradecer a todos y todas los que se han conectado y estén pendientes de la publicación en nuestra página web infosegura.org, donde tendremos una síntesis de lo conversado y se compartirán algunos de los datos en esta exposición vertidos. Los esperamos el próximo jueves con un nuevo Data Acción. Estén pendientes de la temática que se les hará llegar por los canales acostumbrados. Volveremos al horario habitual de las 2 de la tarde. Y sin más, nuevamente darles las gracias y decirles hasta pronto. Gracias por su presencia. Gracias.